Amigos y amigas de Comunicación y Vida, qué bueno estar con ustedes. Una alegría inmensa para Monseñor Freddy Bertón, arzobispo metropolitano de Santiago, y un servidor, Virgilio Apolinar Ramos, compartir esta experiencia que nos alegra porque tratamos de usar estos medios en favor de la vida, de la esperanza, creando una familia real, no importa que nos separe la distancia. Ah, pues usted me quita la inspiración. Vez que tengo que tocarle el timbre en la entrada. Ah, pero usted me quita la inspiración. Precisamente. Eso es lo que usted quería. Dios mío. Salúdeme. Oiga, no, y con temas sensibles, sí, porque donde se diga la defensa de la vida, sí, por ahí vendrá un paso por mi familia, sí, más adelante, sí, que eso tiene que ser defensa de la vida por todos los lados. Y ya tú estás anticipando. Sin la palabrita, ¿cómo es? Apoteósico. Oye, no, pero tú estás, que no te oiga el doctor Bruno Rosario, porque te lleva de cabeza para allá, para Santo Domingo. Miembro de número. De número o de letra. O de letra, cuénteme. Bien, pues nuestros saludos para todas las personas. He tenido una experiencia, Polo, semejante a las que tú has descrito aquí otras veces. Y es que me tocó ir desde mi casa del arzobispado hacia una tienda en la calle El Sol, caminando a pie, que pocas veces me toca. Sí. Entonces, desde que doblé ahí, uno que estaba vendiendo algo en la calle, yo no me fijé, me saludó con mucho cariño. A la vuelta, entonces ya me detuvo, que veía el programa el domingo tempranito, me dijo. Entonces, allá en la tienda, quiere decir que salí por el economato, ahí había una pareja de esposos. Y en la tienda, 2 personas más. Digo, oye, pues esto es igual que lo de Polo. Sí. Quiere decir, y una era de Juncalito, y estaba comprando en esa tienda, y allá nos ven. Entonces, que lo que hemos dicho aquí otras veces, qué bueno que uno no puede llegar a todos los rincones y sin embargo hay mucha gente que está pendiente de uno y los medios de comunicación son la vía para entrar en contacto con esas personas. Entonces, qué bueno, porque a veces uno cree que no está, que está de más en los medios. O como dijo aquel amigo de un amigo mío, ¿qué es lo que el arzobispo busca tanto en los medios? Porque hay gente chismosita donde quiera. Sí. Y entonces él le dijo, él está en los medios para que usted no diga que no le dijeron cómo son las cosas. salió guapo el amiguito mío. Entonces, pues bien, saludo con cariño si alguna de esas personas nos ve, que reciba el saludo. Y si no, que cumplo con agradecer públicamente tanta condescendencia y el hecho de que nos tengan pendientes, porque de eso se trata. Y tú sabes quién nos mencionó directamente en la Biblioteca Nacional, hizo mención con nombre y apellido de Comunicación y Vida. El doctor Bruno Rosario Candelier. Qué bien. Hizo referencia a el programa de televisión Comunicación y Vida por algo que venía a cuento con el tema que él estaba tratando en ese momento en la Biblioteca Nacional, pero hasta allá resonó Comunicación y Vida. Entonces, a todas esas personas que se nos acercan para decirnos que están pendientes de nosotros, por ejemplo, en Santo Domingo encontré, Polo, a unas personas que tú aprecias mucho, porque tú apreciabas mucho a Monseñor Pepén. Sí, el garabato de Dios. Pues cuando llegué allá, entonces encontré de repente 2 damas. Digo, ustedes son de las Pepén, Teresa Pepén, exactamente. Entonces Teresa Pepén y otra que creo que era sobrina de Monseñor Pepén, pues inmediatamente, eso es un banquete que no sé cuánto, que no se pierden, incluso lo utilizan
como recurso pedagógico para algunas clases. Eso me dijo. Qué bueno. Entonces saludamos con mucho cariño todo ese afecto que le profesamos a Monseñor Juan Félix Pepén Solimán, pues también está para su familia y mucho más, Polo, si aparte de ser familia de Monseñor Pepén, ven Comunicación y Vida, solo les faltaría leer Camino, el periódico Camino. Que por cierto, ahora está caminodigital.net, búsquenlo, caminodigital.net. Bien, pues entonces antes de que entre Polo con sus saludos, yo completo. Nada más quiero agradecer públicamente esta carta que me la envía el padre Darío Taveras, porque como quizás tú no has sabido, Polo, lo trasladaron de nuevo para Santo Domingo. Tú sabes que él hizo un gran trabajo en Santo Domingo, en la Universidad Autónoma, con una casa de acogida para estudiantes, incluso un trabajo amplio en la pastoral universitaria. Yo se lo recordé ahora recientemente, que en el año 2000, como yo era entonces el obispo encargado, el presidente de la Comisión de Pastoral Universitaria, él coordinó una peregrinación a pie desde la UAS hasta la Catedral de Santo Domingo, y al frente iba el rector Rosado, que en paz descanse, que creo que oí que falleció. Entonces se hizo la graduación en el Parque Colón, al lado de la catedral. Y caminamos a pie desde la UAS hasta la Catedral de Santo Domingo. Una iniciativa del padre Darío Taveras, que mucho ha trabajado, pues ahora lo volvieron a mandar para allá. Pero esto te concierne porque habló malísimo de ti. ¿Qué dice? Habló muy mal de ti, te dejó mal parado, y entonces yo tengo la obligación de decírtelo públicamente delante de todas estas personas honorables. Te agradezco las manos que nos diste en el monte de oración, pero de modo particular te quiero agradecer el obispo comunicador que has sido, llegando a donde personalmente no se puede llegar, sino a través de esos maravillosos medios que tú utilizas. ¡Qué bien! Con doble signo de admiración. Y además, por Comunicación y Vida, un dúo bien acoplado con un comunicador que se las trae. Y ahí pone punto suspensivo. Eso es Polo. Eso dice. Y un comunicador que se las trae por algo. Yo he dicho, comunicador metropolitano del Cibao y más allá. Y entonces pone aquí una frasecita que él repite mucho, que era de una española que ya falleció, una religiosa del Politécnico, de las Hijas de Jesús, María Velasco, creo que falleció, que ella decía, ¡qué gozada! ¡Qué gozada! Diría mi amiga del Politécnico, así, ya difunta, María Velasco. Pues bien, hemos mencionado varias veces al padre Darío Taveras, misionero del Sagrado Corazón, aquí en Comunicación y Vida, pues ahora que se despide de nosotros por no estar en nuestra región del Cibao, pero estará en Santo Domingo, que como dicen, eso está ahí mismo. Pero estamos agradecidos de sus expresiones, especialmente elogiando Comunicación y Vida y al comunicador metropolitano Virgilio Apolinar Ramos y Arias. Si no fuera Prieto, yo me pusiera. Mire, monseñor, yo quiero saludar a don José Enrique Magduga, director, fundador de Radio Amistad en Santiago, y a su esposa, doña Lochi, que nos honran mirando el programa. Por cierto, doña Lochi estuvo de cumpleaños, un abrazo para ella. También a Francisco Suárez, al doctor Ramón Santana, director del Hospital Periférico de Bellavista en Santiago. Tenemos referencia bellísima de él, que Dios le bendiga. Yo he oído cosas que me he quedado sorprendido. Sí. Gracias a Dios que se oyen cosas buenas sobre las personas, cumpliendo cabalmente con sus obligaciones
qué bien le hace a uno. Es lo que yo he dicho por ahí, Polo, que hay personas que hacen que uno se sienta orgulloso de ser dominicano. Y hay otras personas que uno quisiera esconderse cuando dicen que son dominicanos. ¿Qué diferencia entre una persona con la conducta adecuada, la honestidad, la coherencia? Por eso es que no nos cansamos de hablar de esas cosas. Completa, por favor. Sí, y a doña Luisa en el ensueño de Santiago, que nos dice que disfruta nuestro espacio, a Lidio Martínez, cerca del Parque Central, en la ciudad Corazón, a Pedro Arias, en Las Palomas, y a doña Ana Reyes, allá en el Higüero La Vega. Ella es catecúmena, madre de Isabel Reyes, que, por cierto, me hizo usted pensar cuando hablaba de que utilizaban el programa para medios educativos pedagógicos. Sí. Isabel, que es profesora en la UCATESI, también con sus estudiantes, no Comunicación y Vida, aunque es fiel con nosotros, el periódico Camino, con muchachos universitarios haciendo posgrado y maestría. Pues he concluido. Teresa Pepén nos dice que utiliza Comunicación y Vida como un recurso pedagógico para sus clases. Entonces, ya, Polo, esta cosa... ¿Qué compromiso? Porque yo te dije a ti que varios sacerdotes se me han acercado para decirme, lo oímos con una libretica. O sea que Comunicación y Vida, pues bendito sea Dios, y sirve para ayudar y en cierta medida elevar un poquito el nivel. Eso es lo que pretendemos. Ahora sí me tocó, Polo, el timbre a mí. Pues bien, antes de que Polo se atraviese, ya hace tiempo que no olvidamos la palabra, porque al principio, entonces hoy quiero que nos acerquemos de nuevo al Santo Evangelio en el capítulo 7 de San Marcos a partir del verso 31, y como voy a aprovechar un comentario del Papa Benedicto que hizo en el año 2012, he preparado ese pequeño collage con el texto también de la catequesis del Papa Benedicto y la imagen de él sosteniendo el libro de la palabra. Eso me trae muy buenos recuerdos a mí porque fue en el sínodo de la palabra del que yo participé y él entró al aula sinodal con ese libro del Evangelio en las manos, así como aparece que aparte del texto del Evangelio, también aprovecho ese texto de la catequesis que dio el Papa Benedicto en el año 2012 a propósito de este capítulo 7 del Evangelio de San Marcos, como dije, a partir del verso 31. Es la escena aquella, por supuesto que el Papa la amplía más de lo que podemos hacer aquí, pero todos los detallitos son importantes y me da pena cuando a veces uno se acerca de manera apresurada a la palabra, inconsciente, y entonces hay detalles importantísimos que a uno se le escapan. Si no hay una mente atenta, no solamente con la luz del Espíritu Santo, sino también con la luz natural de la inteligencia, mirando y ¿por qué estará este detalle aquí? Por ejemplo, el Papa destaca que dice, dejó Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del lago de Galilea. ¿Y qué son Tiro y Sidón? Pues eran ciudades antiquísimas, de una cultura muy antigua, y entonces eran paganos, no eran del pueblo de Israel. Quiere decir que esta escena se realiza en ambiente de paganos, no de israelitas, del pueblo elegido, que el Señor a veces dirá, no me han enviado sino a las ovejas dispersas de Israel. Así le dijo a la sirofenicia, otra pagana extranjera, que iba gritando detrás de él, atiende a mi hija que está atacada por un espíritu malo. Mujer, no me han enviado más que a las ovejas descarriadas de Israel. Y sin embargo,
Entonces, hay momentos, aunque la misión del Señor no se centra abiertamente en el mundo entero, sino solo en un comienzo en el pueblo de Israel, irá dando señales de apertura, como lo anunciaba ya el profeta Isaías, que veía pueblos numerosos subir hacia Jerusalén, como hemos comentado aquí el capítulo 2. Al final de los días estará firme el monte de la casa del Señor, encumbrado sobre las montañas, hacia él confluirán. Pues bien, poco a poco se va notando esta apertura y ahora esta escena sucede en lo que se llamaba la Decápolis. Decápolis, las 10 ciudades. Deca es 10, las Decápolis son las 10 ciudades, 10 pueblecitos que no eran de Israel. Le presentaron un sordo que además apenas podía hablar y le piden que le imponga las manos. El Señor, haciendo su obra de misericordia en favor del necesitado, en este caso, un enfermo. Y él, apartándolo de la gente, mira los detalles. Polo, ¿qué te parece a ti? Para que tú no estés ahí sentado meditando. Sí, yo lo... sí. No, yo te veo que sí, porque te estoy guachando. Sí. Como dicen algunos boricuas. Entonces, mira los detallitos, ahí tienes tú. Él, o sea Cristo, apartándolo de la gente a un lado. ¿Por qué será ese detalle? Porque ahora ubícate tú en alguien con motivación humana. ¿Quiere que lo vean? Ay, santo, en vez de apartar, hace cosas para llamar la atención. Ay, ¿qué será lo que va a hacer? Vengan. Y entonces, y sin embargo, él se lo llevó un poco aparte. Yo estuve investigando, porque además, Polo, tú sabes bien que el área de mi especialización fue la Sagrada Escritura, una gracia de Dios, ya incluso he referido aquí anteriormente la visita a Monseñor Adames antes de salir y todo eso. Entonces, los brujos y curanderos del tiempo de Jesús hacían cosas semejantes a esta. Primero, lo que va a hacer Jesús después, meterle los dedos en los oídos y tocarle la lengua con la saliva. Esos recursos lo usaban los curanderos del tiempo de Jesús. Entonces se dice, para que no confundieran, entonces déjamelo llevar un poco aparte, no sea cosa que esta gente crea que yo soy haciendo lo mismo, que estoy haciendo lo mismo. Entonces no quería aspaviento, como se dice, aspaviento es el gentío, vengan, ve que va a ser una maravilla, atención, ¿qué será lo que va a hacer? Porque ese hombre tiene un poder extraordinario. Se lo llevó aparte, discreción. ¿No te viene a la mente, Polo, cuando el Señor invitaba a dar limosna? Él invitaba a tocar la trompeta anunciando lo que se iba a hacer. Dice, esos son los farsantes, los hipócritas, los que salen con la trompeta para hacer una obra buena. Y si no, se hacen un selfie con el limosnero. ¿Tú te lo imaginas, Polo? Sí. Debe haber gente ahora que al dar una limosna, en una mano tiene la limosna y en la otra tiene el celular para que quede constancia de la obra que hizo. El Señor se lo llevó aparte. O como decía el mismo Cristo, tú, cuando vayas a orar, entra a tu habitación y el Padre que ve en lo escondido te recompensará. Y si vas a dar algo, que lo que hace tu mano derecha no lo sepa tu izquierda. Entonces algo de esa discreción que usaba mucho el Señor, que no le gustaba el aspaviento, sino que la obra de Dios se realizara. Claro, tenía que llegar a la gente, sí. Lo seguía una multitud, sí. Pues él le hablaba a la multitud, pero a veces también se escabullía y a veces lo lograba, a veces no, porque le salía a la gente por el otro lado. Pobre Cristo.
A veces trataba de huir de la multitud y no podía. Bien, entonces hizo Jesús lo que hacían los curanderos de ese tiempo, con la saliva. Incluso hay relatos en el mundo romano y en otros ámbitos de lo mismo que hizo Jesús. Tocar los oídos o con la saliva realizar algo. Incluso entre los romanos, hasta de un emperador romano se dice eso, que dizque curó a uno tocándolo con la saliva. Entonces eso fue lo que hizo el Señor. Pero mirando al cielo suspiró y dijo, cada palabra tiene su detallito, porque venga acá, y hasta se toma una pose, y hay una cosa misteriosa. No, se lo lleva aparte, entonces le toca con el dedo los oídos y le toca la lengua. Mirando al cielo suspiró. ¿Estarán de más esas palabritas? El que mira al cielo como los peloteros de Grandes Ligas, que creo que Percio lo ha visto mucho. Cuando dan un jonrón. Yo he dicho, ¿y por qué no señalan para el cielo también cuando se ponchan? En las buenas y en las malas. Díselo a David Ortiz, con los dos dedos para arriba. Los piches. Ah, sí, también. Entonces, está bien. Entonces, mira, pues también parece que Cristo hizo así como David Ortiz. Sí. Miró hacia arriba. Entonces, dijo, Efetá. Esto es, ábrete, oídos, y que se suelte la lengua. Una palabra netamente aramea. Y ponen la misma palabra en el idioma que hablaba Cristo. A pesar de que las personas en ese tiempo dominaban varios idiomas. Tenían que hablar varios idiomas, porque tenían que hablar el idioma local, pero tenían que hablar el idioma imperial. Entonces todo el mundo sabía griego y todo el mundo sabía latín o menos, pero la koiné, la lengua común, era el griego. Entonces Cristo hablaría también griego, los discípulos, San Pablo dominaba todos esos idiomas, incluso el latín, porque así eran políglotas por necesidad. Un poco como he visto yo algunos pueblos de América Latina que son políglotas por necesidad. Tienen, por ejemplo, las islas del Caribe, una lengua propia que es o francés o inglés porque fueron colonias, pero está América Latina hablando español todo alrededor y está Estados Unidos hablando inglés y entonces... O Haití. Eso iba a decir. Sí. Por ejemplo, en Haití, en Puerto Príncipe, cualquier gente sencilla le pide limosna en varios idiomas, aunque sean pocas palabras. Sí, sí. La necesidad. Sí. No, pues yo he dicho que aquí mismo cualquier limosnero pide ayuda en inglés y sabe decir money. Sí. De las pocas palabras universales, sobre todo para pedirle a un extranjero. Pues entonces, efetá, una palabra aramea. Entonces el Papa se detiene en su comentario sobre ese término y inmediatamente se le abrieron los oídos, se le soltó la lengua, hablaba sin dificultad y les mandó que no lo dijeran a nadie. Entonces eso está muy en consonancia con que se lo llevó aparte y encima de que la gente vio, ahora que no se lo digan a nadie. Otras veces nos hemos referido aquí a eso que es típico del evangelista San Marcos. Aparece en los otros evangelios, pero el principal de este tema es San Marcos, lo que se llama el secreto mesiánico. Cristo hace una maravilla, pero pide silencio y discreción. Y hemos hablado aquí otras veces. No es porque la luz no deba brillar, sino porque no se va a entender ese resplandor ahora.
hay que dejarlo para después que yo resucite de entre los muertos, como Cristo cuando bajaba del monte de la transfiguración. No se lo digan a nadie hasta que el Hijo del Hombre no resucite de entre los muertos. Es decir, no van a entender por ahora. Miren ustedes cuántos detalles, pero Cristo a veces lograba las cosas y a veces no, porque mientras más se lo prohibía, más lo proclamaban. Pero se nos va a quedar una partecita para el segmento siguiente. Esto es Comunicación y Vida. Una breve pausa y continuamos. Yo construyo paz cuando respeto el orden. ¿Y tú, cómo construyes paz? Continuamos. ¿Quedó algo, Monseñor, sobre la palabra? Adelanto el final de esta perícopa, aunque todavía me queda por referir algo de lo que decía el Papa Benedicto, pero el final de este trozo del Evangelio terminaba diciendo que la gente proclamaba, todo lo ha hecho bien, refiriéndose a Jesús. Todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Yo preparé esa imagencita con la frase al lado, Cristo tocando los oídos y la boca del sordo mudo. Todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Pero para completar, en esa breve catequesis que dio desde Castel Gandolfo el Papa Benedicto en el año 2012, que a esa es que estamos haciendo referencia, entonces Cristo hizo la obra maravillosa de Cristo, en este caso, dice el Papa Benedicto, fue lograr que abriera su corazón ese hombre. Entonces ya podía comunicarse con los demás, ya podía entrar, interactuar con los demás, con la palabra y escuchar la palabra de los demás. Vivía en una cerrazón y Cristo lo abrió hacia sus hermanos, es decir, que pudiera compartir como todos los demás. Y así, no solo una cerrazón exterior, hay también, dice el Papa, una cerrazón interior. Yo he hecho mucho énfasis en eso por ahí, que hay gente que ve perfectamente y oye hasta lo que no tiene que oír para su propia perdición. Pero su corazón como una roca, cerrado totalmente. Entonces el Papa Benedicto dice, ese hombre estaba aislado, desconectado, cerrado en sí mismo por motivos físicos de su cuerpo. Cristo no solamente abrió los sentidos de ese hombre, sino también el corazón del hombre, lo que en la Biblia se llama el corazón, que quiere decir el centro más íntimo personal. Ese es el corazón en la Biblia. Entonces, la obra maravillosa de Cristo al decir Efetá, que además, Polo, si tú buscas en Google Efetá, vas a encontrar miles y miles de cosas que yo no sabía, porque hay una versión de Emaús para jóvenes, que ese es el nombre que lleva. Yo no lo sabía hasta ahora, que se me ocurrió buscar esa palabra, Éfeta con doble F, y entonces aparece muchísimo, porque hay un movimiento juvenil dentro de esa corriente de comunidades de Emaús,
pues ahí apareció. Entonces, esa partecita, nosotros también, esto lo decía yo en la catedral cuando me tocó, por casualidad hace un tiempo, explicar este evangelio, compartirlo. Entonces digo, Cristo no ha terminado su trabajo, porque hay muchos ciegos y muchos sordos y mudos. Tiene Cristo que seguir haciendo su obra, porque hay gente incapaces de pronunciar hasta el nombre de Dios. Hablan muchísimo, hasta mala palabra dicen, pero no pueden pronunciar el nombre de Dios. No les sale, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y si no tienen presencia de Dios en su corazón y están cerrados totalmente en su interior, ¿qué va a salir? A lo mejor te hablan de política o de pelota o de bobería, pero no te pueden hablar de Dios, porque están cerrados para Dios en su corazón. Entonces yo decía en la catedral, Cristo no ha terminado, tiene que seguir haciendo su trabajo. Y nosotros tratamos de ayudarle, porque de eso se trata, para eso andamos caminando, por eso usamos incluso los medios de comunicación, para tratar de invitar, y nosotros hacemos el esfuerzo de dar el ejemplo, lo primero nosotros mismos, y a ver si otros también abren su corazón. Por eso cuando yo llegué a Santiago dije, solo me importa una cosa, y es que Cristo esté presente en el corazón de las personas. No busco ninguna otra cosa. Y lo repetí ahora delante de la primera dama y compañía cuando inauguramos la iglesia Nuestra Señora del Sagrado Corazón en Conani, aquí en Santiago. Al llegar a Santiago, voy para 4 años, en la toma de posesión, dije, no busco otra cosa que no sea tratar de que Cristo reine en el corazón de cada persona. Que cada persona interiormente abra ese recinto sagrado de su interior para tener la presencia de Dios. Por eso digo, Cristo no ha terminado su trabajo, ni nosotros tampoco, porque en eso andamos. Hasta tú, Polo, sí, a ti te toca. Me toca Hacer algo, a ver si podemos decir, abre tu corazón al Señor. Bien, unido a esta palabra, Polo, espérate. Este hombre está impaciente con ese timbre. Es verdad que yo a veces, ahora se está vengando. Sí. Pues como recientemente, hace un tiempecito que celebramos la fiesta de la Santa Cruz, que en Mao Montecristi, eso es grande, pero entre nosotros en Santiago es en Jacagua, Los Cocos, se celebra la exaltación de la Santa Cruz y en la Santa Cruz del Ceibo, muchísimas partes del país. Pues entonces a mí se me ocurrió poner en una cruz, de esas que abundan, preciosas hay en internet, entonces puse la frase de Juan Pablo Duarte, que a mí nunca se me olvida. Yo la recogí del ideario de Duarte, de Betilio Alfao, Alfao Durán, sí, que lo publicó en el 1953. Es una obra de ese gran intelectual, historiador, admirable. En 1976, con motivo del centenario, se publicó un folletito, Amigo del Hogar, sí, que se repartió por todos los clubes. En papel malísimo, papel periódico. Yo lo tengo amarillito, que casi nada más lo entiendo yo ya. Entonces, no es la cruz signo de padecimiento, sino símbolo de redención. No es la cruz signo de padecimiento, no es la cruz el signo del padecimiento, es el símbolo de la redención. Juan Pablo Duarte, tomado del ideario de Duarte, que es una obra del 1953 de Betilio Alfao Durán. Yo lo preparé así, con esa cruz, ahora que fue reciente ya esa celebración, para no olvidar a nuestro patricio. Cada día se agiganta más. Los que podemos conocerlo, cada día lo valoramos más. Yo dije eso en Baní una vez, en una celebración en que hacíamos referencia al patricio Juan Pablo Duarte. Yo estaba manejando en ese tiempo mucho el diario de su hermana Rosa Duarte.
y conservo los volúmenes y digo, con qué admiración hablaba esa mujer de su hermano. Y yo decía con el refrán español, no hay gran caballero para su escudero. Dice el refrán español, no hay gran caballero para su escudero. Un hombre muy grande, sí, que lo diga el que lo está viendo todos los días, como la mujer aquella en la funeraria, cuando le echaban los panegíricos al difunto entre su caja, que ella oyó tanta maravilla que dijeron, que le dijo al hijo mayor, mi hijo, vaya y destape la caja, que creo que me cambiaron el muerto. Porque era un tigre de primera y oyó todas esas cosas. No hay gran caballero para su escudero, es decir, el que está ahí al lado de él. Entonces, que Rosa Duarte hable también de su hermano, significa mucho, que lo conocía como pocas personas. Entonces, por eso digo que cada día se engrandece más esa figura de nuestro patricio Juan Pablo Duarte. La palabrita. Ahora sí, la palabrita. Sí. Bueno, la palabrita de hoy está rara. ¿Cuál es? Porque voy a comenzar con una que no voy a tratar. Perdóneme usted, señor Polito. Don Polo, perdóneme porque me equivoqué en el programa anterior. ¿Se acuerdan ustedes que yo presenté como palabrita del programa anterior flamboyán? ¿Se acuerdan? Con aquella foto preciosa. Preciosa, sí. Sí. Entonces el bendito Polo se atravesó queriendo decir algo y resulta que yo me sé una cosa muy fea del flamboyán y denigrante de las mujeres y yo me atreví a jurar que Polo era eso lo que iba a decir y yo quise atajarlo para que no cometiera el pecado. Pero que tú me enredaste también, porque te digo, es un refrán. No es un refrán, lo que tú tienes en mente es una costumbre tradicional. Del pueblo dominicano. Tenga la bondad y después de perdonarme, ¿qué era lo que tú oías? No, entonces después salí y recogí como una breve encuesta para yo estar seguro. Y era que se decía en el pueblo nuestra costumbre. Que si había flores de flamboyán en el y suelo. Y una joven la pisaba, se iba por la palma. Se iba con su novio por atrás de la palma, como decían. Sí. Pero todo aclarado. Sí, pero entonces me dice, sobre el matrimonio. Pues sobre el matrimonio es precisamente la otra desgracia que yo tengo en la cabeza, que la he oído yo que he caminado mucho. Y que yo ni la conocía. Ahora, Polo, el refrán feo fue el que yo oí recientemente a propósito de damas y de situaciones de pareja y matrimoniales, que una precisamente de una madre soltera fue que la aprendí, de una madre soltera, y es esta, yo no sé si tú la has oído, que algunos hombres dicen por ahí que si la vaca se puede comprar por libra, ¿por qué tienen que comprarlo becerrito? ¿Tú lo has oído? Sí. Parecida a esa, sí. Yo no la había oído nunca. Entonces, lo que estábamos tratando era el tema de una madre soltera con hijos. Entonces, las dificultades para salir adelante, incluso para encontrar pareja, un nuevo esposo. Entonces, ahí tuve que aprenderme yo esa frase. Si la vaca se vende por libra, entonces, y así quieren que estén de acuerdo los malandrines de la educación, dique educación sexual, que es más bien perversión sexual. Y ahora leí yo el otro día de uno que dijo, y como la iglesia se opone a la educación sexual, la iglesia no se opone a ninguna educación, la iglesia se opone a la vagabundería. Y a lo que dije anteriormente, que en vez de educación sexual, es perversión sexual. Porque al que diga que el hombre tiene que darse gusto y que la iglesia ha hecho mal enseñando de que la castidad, que la gente tiene que darse gusto cada vez que le parezca. Cuando yo veo estas situaciones de una dama con unos hijos
y quiere encontrarse un esposo, pero es mejor darse gusto sin compromiso, y eso es lo que contienen nuestros libros de educación sexual, que gracias a Dios que no han podido seguir meterse de lleno en la corriente de la educación dominicana, pagos con el dinero del pueblo, hasta del Ministerio de Educación, pagando porquería para imprimirla, para confundir a nuestros jóvenes. Cuando yo veo esas situaciones, entonces, la iglesia es una atrasada, y adelantado es el que dice que cada uno haga lo que le dé la gana. Pues ahí tienen ustedes una dama que quisiera rehacer su vida, y los hombres lo que andan buscando es gozar barato. Porque eso, ¿y qué tiene eso que ver? ¿Y qué tiene la iglesia que meterse con eso? La incoherencia es tan grande. Pero Polo, ¿cuál era el tema? El flamboyán. Entonces, como Elías no me puso la otra vez, que lo ponga a ver. Como no me puso la otra vez el collage que yo preparo con el contenido que dice flamboyán en español y en francés, porque es un préstamo del idioma francés que se hace para llamar, y yo lo preparé así como lo ven ahora. Entonces, por eso quise volver a mencionarlo. También hice referencia a que flamboyán se usa en francés para referirse a un estilo arquitectónico. Eso lo dije, y yo le mandé sacado de Wikipedia imágenes de ese estilo gótico flamígero, como se llama en castellano, pero que en francés se llama gótico flamboyant, es decir, brillante, como las llamas de ese árbol que semeja un poco llamaradas, y por eso flama. Ya eso lo explicamos la otra vez, pero como la imagen no estuvo presente, para que puedan ver, mira, modelo de gótico, gótico flamígero o flamboyant. Que después, monseñor, me puse como a comparar un poquito con el estilo barroco, pero esto es más precioso. Es diferente. Es diferente, esto es más precioso. Sí. Otra palabrita, Polo, toca el timbre. ¿Cuál es? Burundanga. Ay, burundanga. Eso estuvo de moda. Sí. Dios mío, y en otros países también. En Colombia abunda mucho la palabra. Entonces yo lo busqué en el diccionario de la Real Academia. Entonces decimos burundanga, trae la Real Academia. Yo nunca la había oído con una sola R, porque yo me crié oyendo burundanga. En el sentido dominicano, que lo recoge también el diccionario de la Real Academia. Porque en otros lugares es solo una mezcla de cosas indiferenciadas, o también la sustancia que se usa para los asaltos, para dormir a la gente. Pero aquí tiene el significado también de disparate. Sí. Déjate de estar hablando burundanga. Que era que nuestro viejo y lo recoge el diccionario de la Real Academia. Entonces, burundanga viene de borondanga. Y borondanga de morondanga. Eso es un lío grandísimo. Sí. Y esa viene de mondo. Mondo, esa expresión la tengo yo asociada al profesor Bosch. Mondo y lirondo. Sí. En prosa, monda y lironda. Así se dice en castellano cuando es la cosa en sí, sin añadiduras. Y sobre todo sin añadiduras innecesarias. Dice prosa, monda y lironda. A mí me parece que eso lo dice el profesor Bosch en lo que él escribió sobre el cuento, el arte de escribir cuentos. El arte de escribir cuentos. Ahí me parece que usa el profesor Bosch esa expresión, mondo y lirondo. Deme 2 segundos. Ahí. Pues de ahí viene nuestra burundanga. Espera, 2 segundos. Ánimo. En el olor de la guayaba, Apuleyo habla en ese diálogo con García Márquez de cómo el profesor Bosch ayudó a García Márquez para el dominio de la técnica del cuento. No es poco. No. Todavía me huele el olor de la guayaba. Ahí dice hasta su disparatico García Márquez. Sí. Hasta su disparatico dice en su truculencia de lo moral, en su actitud truculenta frente a lo moral,
ahí en el olor de la guayaba, pero no toca análisis literario hoy. Te despido con esta, Infagnate. Ay, hace mucho que tú no oías esa. Sí, lo viejo. Tú sabes que Pedro Enríquez Ureña se gloriaba del carácter arcaico del español de Santo Domingo en su trabajo tan maravilloso, el español en Santo Domingo. Entonces él destacaba el aspecto, el aire arcaico que tenía el español de Santo Domingo. Pues eso es verdad todavía, aunque las palabras se vuelven obsoletas y algunas obsolescentes que están por ahí. Entonces a nuestros viejos oíamos nosotros diciendo, quítateme del medio, Infagnate. ¿Usted cree que Pérez y Edric Infagnate? Entonces, la palabra original es alfarnate, del árabe español, alfarnate. Pero aquí se decía, en vez de la ar, se volvía como una G, infagnate. Y entonces el diccionario de la Real Academia lo pone que se usa en la República Dominicana, esa palabra, que será de los pocos lugares ya, eso en honor a Pedro Enríquez Ureña, y en el diccionario de dominicanismo de Carlos Esteban Deive lo encontramos como infanate, sin la G, con la que yo lo oía en el Cibao, que quiere decir bribón, desvergonzado. Un sinvergüenza. Nos queda muchísimo. No, ya. Toca el timbre entonces. Porque, oiga, yo quiero que usted me cuente cómo le fue en la Biblioteca Nacional en la puesta en circulación. Tú solo tienes que ver esa foto. Obra selecta. Tú solo tienes que verme ahí parqueado al lado de esa imagen de obra selecta. Pues diré de maravilla, de maravilla. Por supuesto, un gran apagón. Comenzó a oscuras y sin sonido y sin aire. Utilizamos un poco la luz del día que todavía quedaba hacia las 6:30. Entonces, una gentileza de nuestro amigo Diomedes Núñez Polanco, que fue el que me ofreció, como yo había dicho aquí, nos encontramos en Santa Ana de Nivaje, en la misa de 9 días. Incluso pensé yo que iba a ver por allá al amigo Lidio Cadet y también a el ministro, que yo le celebré los 9 días a su papá, Ventura Camejo. Pero no, parece que se le pasó a Diomedes, que me había dicho que lo iba a invitar. No estaban, pero mucha gente. La presentación, la prensa lo ha reseñado muchísimo. Entonces, la presentación, Adriano Miguel Tejada, que es el prologuista de la obra tiene 813 páginas. Ustedes la vieron, que yo se la traje a Polo aquí. Lo único que la he leído, muchas páginas. Ofrézcome, dijo Polo aquí al recibirla. Pues ahora impresioné a Monseñor Ramón Benito de las Rosas y Carpio, entregándole delante, allá en la Madre Maestra, precisamente, en el Congreso de Animación Bíblica de la Pastoral, pues ahí le entregué, que allí estaba él y con tremenda cámara tomando constancia gráfica de todo lo que sucedía. Pues entonces todo eso pasó. Pero en la Biblioteca Nacional, cantidad de profesionales, de amigos, ahí estaba Rafael Peralta Romero, ahí estaba este poeta García de aquí de Santiago, que era muy renombrado antes en todos los medios, en los suplementos culturales de los periódicos. ¿Cómo se llama? Que creo que es profesor y está adscrito ahora al Ministerio de Cultura. García, ¿cuál es? Se me olvidó el nombre, pues yo no lo había visto nunca en persona. Allá estaba también el señor Francisco Bettencourt, del despacho de la primera dama, que se excusó de no poder estar. Mucha gente, fue una cosa tremenda. Así que yo debo estar sumamente agradecido, Polo. Bien, hay tantas cositas porque deberíamos encomiar el trabajo que hace Encuentro Matrimonial Mundial. Sí. Encuentro Matrimonial Mundial aquí en Santiago se realizó el 27º encuentro, el número 27,
están promoviendo mucho ya el paso por la familia, salvemos las dos vidas, por ahí es que hay que enfilar por todas partes con el paso por la familia, que en Santiago será el 18 de noviembre y pienso que en todas partes. Domingo 18 de noviembre será en Santiago. Con una innovación. Saliendo desde la catedral hasta el Parque Central. Y entonces saludo con mucho cariño a Félix y a Sena, que promueven estos encuentros matrimoniales, pues ahí estuvimos con ellos. No sé a qué más nos dará tiempo ya. Casi a la oración, me dice Edel. Ah, sí, pues entonces, mira, Polo, antes de clausurar, tendríamos que mencionar muchas cosas, pero he orado yo por el descanso eterno de este hermano Fausto la Antigua. Sí, amigo nuestro. Fausto la Antigua, yo lo conocía porque desde Baní lo veía en Portafolio Extra, con el amigo Guillermo Saleta. Entonces, qué noticia, caramba. Tú sabes que me abordó en una tienda de Santiago un joven y me dijo, ¿usted es sacerdote? Yo, sí. ¿De dónde? Aquí en la catedral, le dije. Sí. ¿Y qué le parece eso que se tiraron, ese profesor y profesional que se tiró por el puente? Digo, amigo, cuando una persona hace eso, llega a un punto en que ya su mente está fuera de control por lo común. Así sucede, que se le ha debilitado la mente de tal manera que la voluntad no está para decidir. Entonces, porque pensándolo bien, una persona que quiera quitarse la vida no lo va a hacer de una forma tan torpe como exponiéndose a que lo vean incluso desbaratado. Se ve que ha perdido el control de su mente una persona que llega a eso. Hemos dicho aquí que antes la iglesia no le celebraba misas a los suicidas, pero ya hace tiempo que sí, porque según ha avanzado la psicología, la iglesia sabe ya que cuando una persona llega a ese punto, difícilmente es dueña de sí misma. Exacto. Entonces, en ese sentido, no hay que culpar y dejárselo a la misericordia de Dios, porque un profesor y comunicador, como lo era Fausto la Antigua, pues oramos por su descanso eterno, y otros también que se han ido llegando las noticias de suicidio en el país. Lamentablemente, a veces también son personas que descuidan su trato con Dios. Lo mismo que decíamos, interiormente no hay Dios allá en su corazón, y entonces toman decisiones equivocadas. Eso es frecuente también. Edil, 10 segundos para agradecer al profesor Carlos Guerrero, chileno, profesor de la Madre Maestra, y al grupo de estudiantes de su materia que nos han confeccionado este spot para el periódico Camino. Muchísimas gracias por este gesto solidario. Nos vamos a una breve pausa y venimos ya con nuestra oración final. Hoy te damos las gracias, Señor, por la vida que hemos recibido y que disfrutamos aún en medio de lucha, de trabajo, de afanes. Pero para eso venimos a este mundo. Hoy te pedimos también por aquellos que han tomado la decisión de terminar con la vida, con el recorrido por el camino de este mundo, los que se han suicidado. Te pedimos especialmente por ellos
y te pedimos para que nos des conciencia plena y que nunca dispongamos ni de nuestra vida, ni de la vida ajena, y mucho menos la que va en el seno de una madre, porque es todavía indefensa completamente. Ayúdanos a valorar los regalos que vienen de ti, como lo es el don de la vida, y que la usemos para cultivarnos y así estar en capacidad de ayudar a nuestro prójimo, de elevar a nuestro pueblo, de sentirnos orgullosos de nuestra propia patria. A ti te lo pedimos, que eres Dios y vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por acompañarnos. Les esperamos en la próxima emisión de Comunicación y Vida.